Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos donde nos escuchan. Hoy estamos con nuestra invitada especial, Daniela Pineda. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Bárbara, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. De antemano queremos agradecerte por aceptar nuestra invitación a dar esta entrevista de tu historia a la Mesa de Educación y Cultura, que hace parte de una asociación aquí en Francia llamada Asofamcol. Y bueno, para empezar, cuéntanos un poquito a lo que te dedicabas antes de viajar a Francia. Yo antes de llegar a Francia estudiaba Derecho en Colombia. Estaba haciendo mi consultorio jurídico, que es que llevamos casos, pero todavía siendo estudiantes, y después estaba haciendo mi tesis y estudiando francés para poder venirme. ¿Y cuáles fueron esas motivaciones que te hicieron decir, ok, voy a ir a Francia a seguir mis estudios o a ejercer en un futuro abogacía? Fue una idea como muy romántica, bueno, en Colombia, en el colegio, en el bachillerato, creo que estábamos como en octavo, séptimo, nos enseñan todo lo de la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos Humanos, y la verdad es que eso me motivó mucho. Yo decía como, wow, ¿cuál es este pueblo que le quita la cabeza al rey para luchar por sus derechos? Y me fascinaba mucho la idea, además de que, pues bueno, yo no sabía hablar francés y me parecía tan bonito escucharlo, entonces era como más esta idea de romanticismo, de wow, revolución y derechos. Y luego empecé a estudiar Derecho en el externado, en Entiendo. Bogotá. Y bueno, el derecho colombiano tiene una inspiración muy fuerte del derecho francés. Entonces, y del derecho romano en general. Entonces, tanto Francia como Colombia tienen mucha inspiración del derecho romano, entonces el Código Civil tiene muchas similitudes y la universidad tenía un doble convenio con Francia y bueno, de hecho, por este amor a Francia, sin ni siquiera haber venido nunca a Francia, y fue es que yo escogí el externado, yo quería poder disfrutar algún día de ese convenio. Entonces, así fue. La idea inicial fue en el colegio y como, bueno, y qué bonito, y Francia, algún día quiero conocer Francia. Entiendo. Y bueno, hablando de esos temas académicos, ¿podrías decirnos al menos algunas diferencias que encuentres entre estudiar abogacía en Colombia y estudiar abogacía en Francia? Bueno, sí. Bueno, primero que todo, nosotros para ser abogados no estudiamos como una carrera en sí de abogacía, sino que estudiamos derecho. Okay. Y en Colombia son 5 años de derecho y luego tienes que hacer o tu tesis o tu judicatura para poder graduarte y los exámenes preparatorios. En Francia, lo que nosotros llamaríamos la carrera, los 5 años, en Francia lo llaman licencia, que sería la Okay. licence, y son 3 años. Y ya luego el cuarto y el quinto año es los años de maestría. El primero se llama Máster 1 y el segundo se llama Máster 2. En cambio, en Colombia tenemos nuestros 5 años para estudiando y luego como este sexto año en el que haces sus exámenes preparatorios, la tesis, la judicatura, aquí tienes estos 5 años, pero a partir del cuarto año puedes preparar como lo que sería el examen de la abogacía, porque bueno, en Colombia nosotros terminamos derecho y nos graduamos como abogados. O sea, tenemos un diploma que dice abogada. Mi diploma dice abogada. Sí, Aquí, cuando terminas tus 5 años, tienes un máster en derechos humanos o un máster en derecho de los negocios, pero no eres abogado. O sea, comprendo. sería lo que nosotros consideramos jurista, porque no tienes el título de abogado, pero conoces el derecho. Entonces, para poder ejercer como abogado, lo que para nosotros en Colombia serían los preparatorios, en Francia es a partir de tu cuarto año, pero la mayoría de personas terminan quinto año y después sí lo empiezan, pero en realidad durante el cuarto año se pueden inscribir al Instituto de Estudios Judiciales de alguna universidad. Ahí Okay. van a preparar, solo van a dar como clases, normalmente son por las noches para que no se interrumpa con tu máster, para preparar un examen, que bueno, las siglas
es CERPA, no CRPFA, creo, y ellos pasan este examen y cuando lo logras pasar, que tienen porcentaje de, o sea, muy poco, bueno, no es que todo el mundo lo pase, es difícil. Okay. Cuando lo pasas, tienes el derecho de ir a un colegio de abogados. Entonces, hay varios colegios de abogados en Francia, escoges el que tú quieres y tienes 2 años de colegio de abogados. En esos 2 años tienes otra vez clases y tienes 1 año en el que haces 6 meses de práctica, no, tienes 3 prácticas. Tienes prácticas en firma, prácticas en empresa. Okay. Y ya cuando terminas estas prácticas, tienes que pasar un examen, o sea, otro examen. Un examen número 2, ok. Sí, y cuando ya pasas este examen, recibes un título que no es como que seas abogado, sino que tienes el derecho de ser abogado. Entiendo. Entonces puedes ir tú, crear tu firma de abogados y como tienes el examen y vas ante, aquí el juramento de abogado lo haces ante una corte de un tribunal de apelación, que en francés sería la Cour d'appel. Y es con un vestido, eso también es diferente, porque en Colombia los que tienen vestido son los jueces penales. Los jueces, sí. Aquí es el juez, tiene otro tipo, el abogado tiene otro vestido, el profesor, el que es doctor, tiene vestido. Claro. Entonces, tú te pones tu vestido, es un vestido negro, es súper solemne, y haces tu juramento en la corte. Ahí ya puedes decir, soy abogada en Francia. Ahí ya lo lograste. Ahí ya lo lograste. Entonces, tener el título del examen es diferente a hacerlo. En cambio, nosotros, el día que nos dan el diploma, firmamos el día de la graduación y somos abogados. Entonces, la verdad es que sí es bastante diferente porque por si nosotros somos 5 años más los requisitos y eres abogado, aquí son 5 años, luego examen, colegio de abogado, examen y o encontrar un trabajo en alguna firma de abogados o formar la tuya. Ok, sí, bueno, ya nos has mencionado los largos pasos que se deben tomar si decidimos llegar a ser, bueno, es terminar de culminar nuestros estudios de Derecho aquí en Francia. ¿Exactamente cuándo llegaste a Francia, Daniela? Bueno, mira, yo llegué el 11 de febrero de 2017. Ok, de 2017. Y ahí ya nos has mencionado algunos nombres de los exámenes, nos mencionaste algunos institutos, pero si podemos recapitular como esas entidades claves a las cuales se tiene que acudir para estudiar, y ya hablaremos de ejercer el derecho en Francia, ¿cuáles serían? ¿Cuáles hay que tener en mente? Sí, bueno, ahí tendríamos que diferenciar entre si eres abogado en otro país o pues si no eres abogado en otro país e hiciste todos tus estudios de derecho en Francia. Como aquí en el caso es como más que todo guiar a las personas que tienen un título de derecho y que son abogados en otro país, pues voy a hablar solo de este procedimiento que fue el que yo seguí. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas personas que piensan que necesitan tener un máster y no es cierto. Solo con ser abogado en Colombia, por ejemplo, puedes pasar un examen, que es un examen que está en un decreto del 91, en el que dicen, si eres abogado, eso es importante también, porque hay 2 tipos de examen, si eres abogado de la Unión Europea o si eres abogado de un país que no hace parte de la Unión Europea. Si eres abogado de un país de la Unión Europea, puedes pasar un examen únicamente de deontología, que son como todos los valores que tiene que respetar el abogado y el secreto profesional, y ya puedes ser abogado acá. Ya tendrías como tu equivalencia del último examen que tendría que hacer una persona que estudia aquí en Francia todo. Claro, es más corto. Sí, pero si no eres europeo o no tienes el título de abogado de un país europeo, tienes que hacer un examen que es mucho más que la deontología. Es un examen que, bueno, dicen el artículo 100 porque es el artículo 100 de un decreto del 98. Y en este artículo lo que te dicen es como, bueno, para poder ser abogado aquí en Francia, si ya eres abogado en otro país, necesitas presentar un certificado donde se muestre que eres abogado inscrito
ante el instituto que reconoce a los abogados en tu país y mostrar una reciprocidad. O sea, por ejemplo, en mi caso, Colombia tenía que permitir a un abogado francés también pasar un examen, una especie de pasarela más rápida que tener que hacer los 5 años de derecho. De acuerdo. Y cuando ya tienes estos requisitos, vas como a la primera entidad, que es lo que me preguntabas, que es el CNB, que es el Consejo Nacional de la Barra, de Bajo. Y, Okay. y esto puede ser un poco complejo si has estudiado toda tu carrera en Colombia como abogado. Y es que, bueno, en Colombia nosotros siempre tenemos como interlocutor la universidad y el Consejo Superior de la Judicatura. Okay. En Francia está la universidad, que simplemente te enseña derecho. ¿Sí? Está el instituto judicial, que hace parte de una universidad que te prepara el examen para ser abogado. Está el colegio de formación de abogados. Y aquí es una formación, es una profesión muy regularizada, entonces todo funciona por bajo, que sería como el colegio de abogados. De acuerdo. Y hay varios bajo, está como el bajo de París, según las ciudades cada quien tiene su bajo, pero todos están dentro como de la gran mamá, que es el Consejo Nacional de Bajo. Entonces está el Consejo Nacional de Bajo a nivel nacional y está después, según el Tribunal de Apelación, según la región de la organización judicial, cada tribunal que tiene también su bajo. Entonces, tenemos que hacer una carta enviándola al Consejo Nacional de Bajo. Como los nombres claves serían el Consejo Nacional de Bajo, que es a quien tienes que enviarle una carta para inscribirte. ¿De acuerdo? Y después escoger dónde quieres pasar tu examen. Tienes la opción entre el EFB, que es el examen de París, y el Colegio de Versalles. Okay. Es el mismo examen, solo que el de París se pasan en marzo más o menos y el de Versalles en noviembre. Entonces, una vez identificas todos los interlocutores que tienes, tú tienes que hacer una carta en donde dices, mire, yo soy abogada colombiana, ejercí tantos años en Colombia o no ejercí del todo en Colombia, pero pues me gradué tal año. Tienes que presentar tu diploma de abogada en esa carta. Tienes que presentar traducción en francés, tienes que presentar tu pasado judicial, tienes que presentar la carta profesional y tienes que certificar un certificado del Consejo Superior de la Judicatura. Y otra cosa que es como lo más complicado, que es lo que podría ayudar a muchas personas este video, es que tienes que mostrar la reciprocidad. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice, bueno, primero me acuerdo que busqué una ley colombiana que dejaba a los abogados franceses presentar un examen, pero dije como, bueno, no pude verificar que todavía estuviera en vigor, entonces lo más fácil es citar el hecho que Colombia hace parte de la Organización Mundial de Comercio desde el 95 y Francia también. Okay. Y al hacer parte de esta organización, están aceptando el acuerdo de servicios. Entonces, el intercambio de servicios. Y en ese acuerdo está incluido el intercambio de servicios judiciales. Entonces, tú citas eso, el hecho de que Colombia y Francia hacen parte de la organización y de este acuerdo que se llama el AGCS. Okay. Y hay incluso hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia francesa, una decisión de casación, en donde dicen como sí, el hecho de que Francia pertenezca a esta organización y X país también es una prueba de reciprocidad. Okay. En esa carta tienes que escribir dónde quieres pasar el examen. Si en el Colegio de Abogados de París o en el Colegio de Abogados de Versalles. La diferencia es que pues uno va a ser en marzo, otro va a ser en noviembre. Y solo hay esos dos en toda Francia. En toda Francia hay muchos otros. Hay en Estrasburgo, pero para pasar este artículo solo están esos dos. Para pasar el examen como extranjero fuera de la Unión Europea. Entiendo. Listo. Pues
Igual las personas pueden volver a escuchar este video y saber si no nos quedó algo claro. Ahí estás detallando todas las entidades y los pasos a seguir, que son muy importantes si queremos ejercer esta profesión en Francia. Cuéntame a nivel de visado, ¿tú llegaste como estudiante? ¿Tuviste que hacer algún cambio ya cuando, digamos, empezaste a trabajar como abogada? Sobre la visa, yo llegué, bueno, primero yo había hecho primero un intercambio en el 2014 de 4 meses. Me di cuenta que no hablaba bien francés, que no estaba entendiendo las clases de intercambio. Dije, bueno, me vuelvo a Colombia, sigo estudiando francés y termino, y pues, bueno, me vuelvo abogada en Colombia. Y cuando ya volví, lo que hice fue que yo ya era abogada en Colombia, pero vine como, o sea, antes de recibir el título, pude inscribirme en un segundo intercambio. Entonces, Ok. yo llegué en febrero ya siendo abogada en Colombia, pero como estudiante de intercambio. Tuve un semestre de clases, pero pues mi visa eran solo de 6 meses. De acuerdo. Entonces, me tocó devolverme porque como eran eran 6 meses, no podía renovarlo desde acá. Me tocaba Tenías que devolverme. volverte a Colombia, ok. Y me devolví, pero ya me habían admitido en un máster. Yo hice aquí 2 máster en Francia, ya me habían admitido el primero, y con esa admisión ya pude sacar una visa de lo que decimos de larga duración. De acuerdo. Y ya desde que tuve esa visa, pues fui estudiante mucho tiempo, y para preparar el examen, por eso es muy relacionado, para preparar el examen tienes varias opciones. Primero, pues tú estudias por tu lado. Segundo, puedes pagar un colegio privado especial en este examen. Está con todos los abogados extranjeros, es súper especializado en este tipo en este examen, pero es súper costoso, o pues bueno, depende de quién lo diga, ¿no? Sí. A mí en ese momento era muy costoso. En ese entonces yo tendría que haberme inscrito en 2019 porque yo presenté el examen en 2020. En plena pandemia. Sí, y eso fue otra historia porque mi examen, o sea, me acuerdo mucho, era el 18 de marzo y pues bueno, lo anularon y lo anularon. Y nos dijeron hasta en junio, como bueno, ahora sí, en julio pueden volver a presentarlo. Es Pero complicado. sí, pero bueno, en el 2019, que fue cuando yo miré el precio de este instituto, eran 8.500 euros un curso de 4 meses. 8.500 euros. Sí. Ok, por 4 meses. Listo. Sí, en esa época, no sé cuánto será hoy. Y hoy estamos a 2024. Sí. Y la otra opción era el Instituto de Estudios Judiciales del que te hablaba al inicio, que es al que se inscriben las personas francesas o no, pero que han hecho todos sus estudios acá para pasar su examen. Y pues bueno, es un examen que no te va a hablar de la metodología del examen del artículo 100, porque es una metodología especial, pero es derecho francés. Y pues yo lo que dije fue, bueno, a ver, es un examen de derecho francés para mirar si puedo ser abogada en Francia. O sea, y ese sí podía pagarlo, ese eran como 650 euros. En ese entonces, 2020, 650 euros. Ok. Exacto. Sí. Y yo dije, bueno, pues yo me inscribí en ese instituto, me permitió estudiar extender mi visa de estudiante, entonces pude extender la visa un año más. De Y acuerdo. saberlo fue muy bueno, porque si no yo me hubiese quedado sin visa en el entretanto, no hubiese tenido lo que aquí llamamos como el titre de séjour, que es el título de residencia. O sea, Sí. yo simplemente por querer estudiar Derecho francés terminé pudiendo renovar mi visa, que fue muy bueno. Y desde aquí, desde Francia, no tuviste que regresarte, Desde entiendo. Francia, no me tuve que regresar, sino que Ok. simplemente renové mi titre, porque bueno, cuando llegas a Francia llegas con una visa, te dan un título, un titre de séjour, que es el título de residencia, y lo que renuevas después no es la visa, sino el título. Ok. Y bueno, iba a las clases de este instituto, eh, no podía pagarme el privado, pero tenía los libros, tenía mucha gente que me decía como no, pero bueno, el examen es tal, porque bueno, el examen son 4 exámenes, 2 Sí. orales y 2 escritos. El primer escrito es en Derecho Civil, que es lo Ok. que
decía de la redacción de la demanda o la respuesta. El segundo es una consulta jurídica, que es como en el tú das una consultación, como que tal, como estimado cliente, después de haber visto su caso y le das como una consulta. Ahí puedes escoger qué tipo de derecho quieres presentar. Si quieres hacer una consulta en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho laboral o en derecho comercial. Okay, ahí es el preciso momento en el que se puede escoger. En la carta. En la carta. Cuando escribes la carta que va dirigida al Consejo Nacional de Bajo, ahí escribes. Y yo quiero pasar la demanda en derecho comercial. Muy bien, importante decir eso, que es antes y no en el momento de hacer la prueba. Sí. Y esos 4 exámenes que decías, el escrito, ¿pasan el mismo día o te dan fechas diferentes? Recuerdo que tuve fechas diferentes, pero la verdad no recuerdo bien si, o sea, creo que todo el examen se pasó en 3 días. Entonces son 3 horas de examen y después por la tarde de pronto tuve alguno de los orales. Pero bueno, fueron tres días, si no estoy mal, o 2, pero yo pienso que también puede cambiar cada año según las necesidades del instituto o del colegio donde lo presentes. Pero puede ser o que pases por la mañana la demanda y por la tarde la consulta jurídica. Y al otro día los orales también son 2. Hay uno en deontología y otro en derecho procesal y organización judicial. En este derecho procesal sí no te dejan escoger. No es como en la consulta jurídica que tú escoges, sino que aquí te toca aprenderte todo el derecho procesal administrativo francés, todo el derecho procesal administrativo laboral, todo el penal y todo el comercial, el civil, pues. Wow. O sea, si no es suficiente tener conocimiento de las leyes en Colombia o en tu país, ahora hay que sumarle, pues, las leyes aquí en este nuevo país, el que vas, digamos. Que es como tan delicado. O sea, pero bueno, a mí me salió una pregunta muy general. Hay muchas que son generales, pero hay otras que son súper específicas. Y también te pueden preguntar sobre la organización judicial. Entonces te pueden preguntar, hábleme de tal corte, hábleme de tal tribunal. ¿Cómo se organiza aquí la justicia en Francia? Y aprovechan mucho para hacer también como preguntas de actualidad. Más o menos, ¿cuánto te tardaste en prepararte para esos 4 exámenes? Lo que te decía ahorita era 2 meses full. Y el día de los exámenes sentía que me faltaba mucho. Tenía miedo. Wow. Pero en total 9 meses, o sea, que estudiaba de a poquito, yo estaba en prácticas, entonces en las prácticas tenía la flexibilidad de salir a horas decentes, entonces pues podía estudiar un poco por la noche, pero que en serio yo tuviera una rutina, fueron casi 1.5 meses, 2 meses, pero sé que hay gente que no necesita tanto tiempo porque ha hecho un máster en Derecho francés o porque ya ha trabajado mucho en firmas de abogados como practicantes. Siento que cada caso es diferente. Por ejemplo, esta semana me escribió un chico como, no, hola, es que voy a pasar el examen la próxima semana, ¿tienes algún consejo? Y yo, bueno. Prepárate en estos días, en estos segundos, lo que te queda. Sí, es muy importante la preparación, la planeación, informarse con tiempo, como nos contaste que lo habías hecho, saber cuáles son las entidades, a quién escribirle, a qué lugar, qué aclarar, lo que seleccionas, lo que nos hablabas de en ese momento de escribir la carta que se tiene que seleccionar, lo de qué categoría vas a aplicar, penal, bueno, me mencionaste otros más. Entonces sí es importante estar preparados con tiempo. De hecho, te iba a preguntar si desde Colombia tú ya habías, digamos, leído todo lo que tenía, digamos, preparado Francia para ti cuando decidiste estudiar y ejercer derecho aquí, o fue todo lo aprendiste estando aquí en Francia? Bueno, yo cuando estaba en Colombia averigué el máster que quería hacer, la maestría, y me metí mucho en la maestría, pero no entendía muy bien y nunca me hice la pregunta sobre, bueno, y para ser abogada, ¿cómo es? Cuando llegué y pues escuchaba hablar de mis compañeros del CFPA, que es el examen que pasan los que no son abogados en otro país, y que no, que lo pasa muy poca gente,
y la verdad me llené de mucho miedo, yo no, pero ¿qué es esto? Luego una amiga me dijo, no, pero tú eres abogada en Colombia, tú tienes que pasar el artículo 100, no tienes que pasar por el colegio de abogados, porque yo decía, a ver, pasar un examen súper difícil para después otros 2 años de estudio y otro examen se me hace súper largo. Ok, sí, Y, claro. y, esta, y esta chica me dijo, como no, pues tú ya eres abogada en Colombia, no tienes que pasar por el colegio de abogados, solo el examen. Me acuerdo que leí lo que era el examen y en ese momento estoy como, no voy. O sea, mi máster era en Derecho Internacional, mi máster era en Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Entonces, pues yo Derecho francés no lo tenía muy claro y en ese momento no sabía lo similar que era con el derecho colombiano. Ya. Entonces pensé como, no, esto no lo voy a poder hacer, pero después dije como, bueno, pero a ver, ya llevas a los 5 años en Colombia, los 2 máster acá, no, en ese momento solo había hecho un máster, bueno, el máster acá, ya llevaba 6 años estudiando Derecho y decía, y para no ser abogada, es frustrante, como colombiana Claro, es frustrante, porque para un francés es normal, un francés estudiaste Derecho, ya, eres jurista, quieres ser abogada, ya pues va, está. es tu camino. Para Ujú, mí estudiar Derecho era ser abogada, es y, verdad. y bueno, entonces dije, no, tengo que hacerlo, me llené de motivación, la gente, mis amigos, mi familia alrededor mío, que me llenaba de que no, sí puedes, y vas a hacerlo, y después cuando empecé a estudiar y darme cuenta lo similar que era al colombiano y que el análisis jurídico que tienes, ya está, o sea, ya has entrenado tu cerebro a pensar de cierta forma en un derecho muy similar, por lo que son los dos del derecho romano, y decidí presentarlo, pero ya estando aquí, descubrí todo acá. Ok. Muchas veces que queremos empezar a buscar maestrías o nuestras carreras en Francia, no en el exterior, he escuchado de la ayuda de Campus France. No sé si acudiste a ellos o fue por tu cuenta que viste las opciones de cómo estudiar en Francia. Sí, normalmente Campus France es como el camino normal. Yo creo que mi proceso ha sido muy sui generis, porque como te contaba, yo llegué primero como intercambio con mi visado de 6 meses. Ujú. Entonces, como yo estaba aquí, pues cuando traté de contactar a Campus France, me dijeron que Campus France eran para los colombianos que estaban en Colombia y que yo ya estaba acá. Ok, de acuerdo. Entonces me tocó mandar como mi candidatura al máster, me acuerdo mucho, en papel, por la poste, que es como el servicio postal, que a mí se me hacía todo muy nuevo, porque en Colombia pues no tenemos así como un servicio postal tan fuerte como el Es francés. cierto, sí. Y yo, bueno, escribiendo mis cartas de motivación a mano, porque me habían dicho que era mejor a mano, mi CV y lo envié a muchas universidades. La que quería me respondió y me aceptaron. Ujú. Entonces, no tuve que pasar por Campus France, sino que me dieron la aceptación directamente estando acá. Pero igual me tocó devolverme para la visa. De Pero acuerdo. normal sí es pasar primero por Campus France. Bueno, hablando ya un poco de la profesión, una vez ya terminas tus estudios, culminas esos exámenes y logras pasarlo, ¿nos puedes, digamos, contar algunos de los más grandes desafíos, obstáculos que has vivido durante, em, pues, el ejercer abogacía aquí en Francia, en este país? Um, yo pasé el examen y podría haberme inscrito en en algún bajo en Francia, pero no me inscribí. Entonces, en realidad, yo ahorita no soy abogada en Francia porque estoy trabajando en empresa. De acuerdo. Entonces, no hice lo que te contaba de ir ante la corte y ponerme el vestido y hacer el juramento, sino que tuve el examen cuando empecé a buscar trabajo en firma y entiendo, siempre era una respuesta como no, pero ven, no tienes experiencia en firma. Primero es como ser practicante y después sí ser abogada. Y ahí dije, Ujú. como rayos, ya entiendo para qué sirve el colegio este de abogados, ¿sabes? Tienes Claro. prácticas en empresa, prácticas en firma. Yo ya tenía el diploma, ya podía ser abogada y no tenía experiencia en firma. Ujú, ujú, de acuerdo. Entonces empecé primero como practicante
Antes de tener el resultado de que había pasado el examen, ya había empezado en una firma. Estando en esa firma, supe que ya tenía el examen y ya me habían aceptado para otra firma. Entonces entré en la otra firma, fue muy extraño porque era como, ya puedo ser abogada, pero entro como practicante. Oh, Porque qué ya había confuso. sí. Y siento que una de las principales, como los principales retos es poder escribir. Tú puedes pensar y jurídicamente tener muy claras las ideas, pero escribir rápido, si por ejemplo estás trabajando en derecho francés, en francés, pues tú vas a tenerla como tal vez ni siquiera necesidad, sino simplemente tú porque sientes que es una lengua que aprendiste ya de adulto, que es mi caso, quieres como rectificar todo mucho. Entonces me iba a releer mucho y pues bueno, en un momento es como ya, dale, envía. Sí, hay que lanzarse. Sí, y después lo que hice fue buscar trabajo en empresa. Okay. Ya no Eh, en firma, sino en ya empresa. no firma, sino en empresa. Sentía que se acoplaba más a lo que quería, que era, pues, dependiendo también de la experiencia que tengas, pero yo quería más como aterrizar el derecho a un negocio, a un business model, a un modelo de negocio y aplicarlo, y me gustaba más esa idea. Y entonces ahorita estoy como jurista, que, pues bueno, como abogada en empresa, De pero empresa. no puedo ser abogada, o sea, no tengo el título de abogata acá, sino que Entiendo. podría hacerlo porque tengo el examen, pero soy jurista. Ok. Y si tuvieras que volverlo a hacer, ¿te animarías a pasar por cada etapa que nos has descrito o te saltarías algo o dirías, no, yo me quedo en Colombia, ¿para qué todo esto? O dirías, bueno, ¿por qué no? ¿Lo volverías a hacer? Yo creo que lo volvería, no creo, estoy segura, lo volvería a hacer. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho donde vivo. La empresa en donde estoy es un ámbito muy internacional, entonces manejo proyectos tanto en América Latina como en Asia, en África, y creo que desde Colombia hubiese sido más difícil tener este ámbito internacional. Entonces lo volvería a hacer, solo que tal vez lo haría diferente. Yo esta información lo obtuve todo mientras iba caminando, o sea, como que iba avanzando y es como, ¿y ahora qué hago? Ah, sí, está esto, pero para hacer esto tienes que hacer la carta y para la carta tienes que buscar la reciprocidad y cómo encontraba, bueno, aquí de por sí ya hemos dicho muchas cosas que tienes que ir en la carta, ayuda mucho, pero aunque volvería a pasar el examen, creo que en vez de haber empezado directamente por un máster en Francia, habría hecho un ANDESEU, que es un diploma superior de universidad, que es Ok, un diploma equivalente al máster 1, que sería aquí el cuarto año. Es dedicado solo para extranjeros. Tienes clases de derecho con franceses, el curso normal, pero tienes clases solo con extranjeros para explicarte la metodología francesa. de Entonces, la acuerdo. metodología cartesiana, de cómo ellos hacen sus escritos y su forma de pensar, y tienes clases de francés. Muy Entonces, completo. sí, y yo en el máster lo que hice fue pasar de una vez al máster y tener exámenes ya con la metodología. Recuerdo que lo que más estudiaba era la metodología de cómo hacer este caso práctico, de cómo escribir tal cosa, porque no lo Sí. tenía de antes. Entonces yo creo que si me hubiese, no sé, informado diferente, de una manera diferente y con más opciones, habría tal vez, pues no sé, pues tal vez suposiciones, pero tal vez hubiese empezado por este DSU para acoplarme a la cultura jurídica francesa antes de empezar el máster. Y sobre el examen del artículo 100, lo hubiese hecho igual, o sea, yo ni siquiera sabía que existía, yo pensaba que tenía que tener aquí un máster y no, Y ya. solo con ser Pero abogada no, ya podías pasarlo, ya podías presentar el examen. entiendo. Ese DCU, no sé si lo estoy diciendo bien, sí, lo podemos encontrar en cualquier pénsul de cualquier universidad o hay universidades específicas que nos ofrecen esa alternativa. Muy buena pregunta,
porque tengo entendido, pueda que me equivoque, pero tengo entendido que solo lo tiene Assas, que es Paris 2, Panthéon Assas. Yo supe que estaba ahí, es más, estando en Colombia sabía de su existencia. Solo que yo dije, no, que voy a perder un año, pensaba yo, perder un año, pero pues en realidad tú dices, sí, un año que te aporta mucho y también hubiese podido acelerar cosas. Es Entonces verdad. me presenté de una vez bueno, yo mandé también al DSU mi candidatura, pero cuando Ok, vi que me habían aceptado el máster, me fui al máster. al máster, claro. Y tal vez hoy hubiese pensado como no. Y los encontré en ASAS y son dirigidos al tipo de hecho que quieres hacer. Entonces está el DSU en Derecho Administrativo, el DSU Diploma Superior de Universidad en Derecho de los Negocios. Entonces está como muy amplio la gama de lo que puedes escoger. Ok, importante saber dónde encontrar esa opción que ya nos mencionaste. Y nos has mencionado bastantes consejos, bastantes sugerencias que podemos aprender a través de tu historia y tu experiencia. ¿Quieres darnos un último consejo o una última recomendación a estas personas que nos están viendo, ya sea abogados, abogadas en sus países, en Colombia o en Latinoamérica, que dirías, mira, esto es muy importante? Bueno, yo no sé si esperas una respuesta muy técnica, pero lo primero que se me vino a la cabeza y creo que es lo esencial es confiar en ti. Es decir, como tú puedes y en serio, no es porque hayas aprendido francés tarde, te sientas incómodo en esta lengua, sientas que no has estudiado francés, el derecho francés lo suficiente, no. O sea, que porque las leyes son diferentes ya me toca quedarme en mi país, no. En el mundo hay dos grandes sistemas jurídicos, está el Common Law, está el Civil Law, Francia y Colombia son ambos de Civil Law, puedes hacerlo, nada es inalcanzable, se va a lograr, pero tal vez organización, diría como mucho, tienes que ser muy organizado y saber lo que quieres e ir por ello y trabajar por lograrlo. Entonces es como creer en ti y organizarte, es como el mejor consejo que podría dar, creo, que me hubiese gustado mucho, que lo tuve, y pues mi familia, mis amigos, y gracias a eso, pues lo logré y pude hacerlo y hoy me siento muy orgullosa de haberlo pasado. Claro, importante esa red de apoyo que acabas de mencionar, siempre, confiar en cada uno de nosotros y nuestras capacidades y saber organizarnos, sobre todo en otro país. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra pequeña charla o entrevista, como le queramos llamar. Solamente, en serio, nos queda agradecerte una vez más, Daniela, por este espacio, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tu historia y sobre todo explicarnos todo este parcours o toda esta trayectoria de cómo realmente podemos lograrlo como una persona que estudia abogacía en Colombia o en otro país latinoamericano puede venir y no solo pasar de soñarlo a hacerlo y ejercer esta profesión tan importante en este país, en Francia. Sí, no, con mucho gusto, muchísimas gracias a ti, espero que sea muy útil y bueno, cualquier cosa, hay muchas personas que me contactan por LinkedIn para pedirme consejos, bueno, la mayoría ya los hemos dicho acá, pero si a alguna persona le gustaría escribirme, pueden encontrar en LinkedIn y con mucho gusto. Sí, así como aparece tu nombre, Daniela Pineda, igual lo compartiríamos en la descripción. Sí. Listo. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengas un buen día, un buen resto de día. Muchas gracias a ti, Bárbara, que estés muy bien. Igual, adiós. Chao.